Muy buenas noches. Aquí habla Mandala en Mandala Ama a Jesús. Les doy la bienvenida en otro capítulo de esta serie de Elige un versículo. Así que hoy vamos a ver otro versículo entre todos los que ustedes me han enviado. Así que les saludo acá y les invito que abren sus Biblias. Hoy vamos a ver un versículo, dos versículos en realidad, de la epístola, la primera epístola de Corintios, del apóstol Pablo. Y les voy a leer de la Biblia Reina Valera 1960. Y también se les voy a mostrar acá en la pantalla. Acá tenemos 1 Corintios capítulo 5, que es lo que vamos a ver hoy juntos. Vamos a ver, acá dice en el título, un caso de inmoralidad juzgado. No vamos a hablar sobre todo el capítulo, sino más que nada sobre los versículos en el comienzo, que más bien es el versículo 3 y 4 de 1 Corintios 5. Se lo voy a poner para todos los que están entrando en el chat. ¿Cuál es el versículo que estamos mirando hoy? Que es este, es 1 Corintios capítulo 5, versículo 3 y 4, que vamos a ver juntos hoy. Esto es una epístola del Nuevo Testamento que ustedes lo van a encontrar en la última parte de su Biblia, ¿no? En la última tercera parte de su Biblia. El versículo que les voy a compartir hoy. Hola Denise, que Dios te bendiga. Bueno, si no llegaste a escucharlo todo ahora antes que vas al hospital, después lo puedes escuchar tranquila cuando volvés. El versículo que vemos hoy fue enviado por Alejandra Carlgard, es el usuario. Y Alejandra me pregunta por la interpretación de lo que dice acá en 1 Corintios 5, 3 al 4. Donde dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. De nada, Denise, estás bienvenida. Bueno, vamos a ver de qué se trata acá. Vamos a ver qué dice antes y después la escritura para que ustedes puedan aprovechar. Ahí comienza en el capítulo 5, ¿no? Comienza el apóstol Pablo diciendo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Así que se habla de un grave pecado de fornicación, que uno tiene relaciones con la mujer, con la esposa de su propio padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Esa es una pregunta que hace él a la comunidad de la iglesia en Corinto. Y después viene ahora el versículo número 3 al 4 que está preguntando Alejandra,
que me escribió, donde dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y después sigue: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Así que, primero, para esta interpretación, les doy como siempre la interpretación del versículo, cuál es el juicio. Y el juicio no está en el tercero ni en el cuarto versículo, sino en el número 5. Bendiciones, Candida. Bienvenida. Que Dios te bendiga también. Sino que el versículo 5 recién nos da cuál es el juicio sobre esta situación, ¿no? Les voy a copiar acá el versículo que estamos viendo en el chat. Primera de Corintios estamos viendo. Primera de Corintios. Epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ¿no? Entonces, el 3 y 4 dicen: yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, Pablo está diciendo que ya tomó el juicio, ya decidió que se merece esa situación, porque parece que nadie de ustedes, o se le habla de la iglesia en Corinto, es capaz de dar un juicio justo a esa situación, como que no están haciendo nada. Es un poco como yo lo entiendo. Y después dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora llega a decir cuál es el juicio, que es el próximo versículo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Quiere decir que el juicio es que esta persona que estaba en fornicación o está en fornicación con la mujer de su padre, que esta persona sea entregado al diablo para su destrucción de su cuerpo, para su físico, destrucción de su físico, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Así que el juicio que emite el apóstol Pablo tiene el propósito que la persona pase por destrucción y aflicción física, para que la persona se arrepiente a través de esas aflicciones y destrucción carnal, sufrimiento y todo lo demás, para que sea salvo, para que se arrepienta esa persona y pueda encontrar la vida, ¿no? Y yo no digo que Dios siempre actúa de esta misma manera, pero que es una opción que encontramos, que es bíblica, que una persona cuando está en pecado, que Dios la entrega a esa persona en las manos del adversario de nuestras almas, con el fin de que se salve el espíritu de la persona y que encuentra vida a través de pasar por esos crisis, ¿no? Por estas aflicciones y sufrimientos, sabiendo Dios que de otra manera a lo mejor la persona no se arrepiente y no cambia, ¿no? Saludos a Enrique Rincón. Espero que lo dije bien tu nombre. Saludos a Colombia. Espero que tienes tu Biblia afilada. Enrique, bienvenido.
Así que estamos hablando de la primera de Corintios, de los versículos 3 y 4 del capítulo 5. Ahora vamos a leerlo frase por frase, estos dos versículos del 1 Corintios 5, 3 al 4, y vamos a entrar más en detalles, ¿no? El resumen rápido ya se los dije. Hay fornicación, hay un hombre aparentemente que estaba en fornicación teniendo relaciones con la mujer de su propio padre biológico. Y el juicio que emite el apóstol Pablo es entregar esta persona en las manos del diablo para la destrucción de su físico, con el fin de que el espíritu de esa persona sea salvo en el día del Señor. Quiere decir, con el fin de que a través de estar entregado en las manos del diablo, que éste tome una mejor decisión de arrepentimiento y a través de su sufrir, al final llega a la vida, ¿no? O sea, la intención del apóstol Pablo en el juicio que emite es buena para el alma, pero es mala para el cuerpo, para el físico del pecador, ¿no? Y bueno, yo les quiero recordar de lo que he escuchado muchas veces, esas cosas como Dios ama al pecador, pero odia al pecado, ¿verdad? Eso lo he escuchado, pero cuando nosotros miramos bien la Biblia, vemos que la Biblia no dice esto así, sino que es cierto que Dios quiere que la persona se salve, que a Dios no le complace cuando se pierde un alma, pero que Dios es justo y que Dios, por supuesto, tiene el deseo que nosotros nos apartamos, nos arrepentimos, pero si nosotros amamos a la maldad, la ira de Dios está sobre nosotros. Y el odio de Dios nos va a encontrar si nosotros no sabemos aprovechar de su misericordia y de su compasión, ¿no? Y me parece muy importante que ustedes tengan un balance en esto, que ustedes le conocen a la personalidad de Dios en este aspecto. Que ustedes tengan un juicio sano en lo que es el carácter de Dios, ¿no? La Biblia también dice en los Salmos que Dios aborrece a los que cometen iniquidad, ¿no? Bueno, voy a buscar rápidamente este versículo. Vanessa, que Dios te bendiga. Sabemos que Dios es misericordioso, que Dios tiene compasión fuera de nuestro entender, ¿no? Pero también vemos acá en el juicio que emite Dios a través del apóstol Pablo, es que el pecador que tuvo relaciones con la mujer de su padre biológico sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y eso no es lo que nosotros solemos, la mayoría de los cristianos que yo conozco, no suelen a pensar eso como una opción viable de parte de Dios, que si alguien está en fornicación, que el juicio de Dios puede ser, y no digo que siempre es el juicio de Dios, pero el juicio de Dios puede ser que Dios te deje en las manos del diablo para destrucción de tu carne, y ojalá a través de esta experiencia de aflicción y humillación que vos encontrás la vida, ¿no? ¿Y cuál era el versículo que les quería decir? Marcelo, que Dios te bendiga a vos también. Y le quería mostrar otro versículo también, que era... ¿Dónde está el versículo que les quería mostrar? Un segundo. Vamos a Salmos 7:11.
Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Por ejemplo, ¿no? Que me parece un versículo importante que uno lo tenga presente, ¿no? Y hay otro que es importante también que ustedes tendrían que tener presente, que es el Salmo 11:5, donde dice: Jehová prueba al justo, pero su alma aborrece al malo y al que ama la violencia. Y eso no es lo que muchas veces escuchamos en las prédicas, y que a veces están demasiado inclinados en la gracia de Dios, ¿no? En fin, lo que quiero decir con esto es que uno tiene que caminar en un balance. Uno tiene que ver un balance y caminar en justicia entre lo que es la justicia de Dios, que no tolera a la maldad que está aprobada, ¿no? O sea, Dios no lo va a aprobar nunca que alguien está contento en su maldad. Olvídate de eso. No hay misericordia en este sentido. Pero Dios no te va a rechazar si vos le buscas a Él cuando vos estás arrepentido de tu maldad, ¿no? Pero si vos amás a tu maldad, el odio de Dios es una cuestión de tiempo que te va a alcanzar, ¿no? Dios es amor, pero eso no quiere decir que Dios no odia. No sé si ustedes me entienden. O sea, Dios aborrece a la injusticia. Dios odia el pecado. Es muy importante de entender que Dios es capaz de enojarse, de odiar y de tener esos sentimientos sin ser injusto. Bueno, vuelvo a lo que estaba leyendo acá, ¿no? La balanza es importante. La balanza es importante. De amar, nosotros estamos llamados a amar. Nosotros estamos llamados a amar nuestros enemigos. Nosotros estamos llamados también a juzgar. Que esto sería un tema para un video aparte, ¿no? Pero acá en esta situación de 1 Corintios 5, 3 al 4, Pablo emite un juicio sobre la situación y lo está retando a la comunidad en Corinto y le dice: ¿cómo puede ser que no hay nadie que hace algo? ¿Cómo puede ser que nadie está juzgando esta situación, lo que pasó con semejante fornicación en vuestra comunidad, ¿verdad? Bendiciones a Texas. Y eso es muy importante de no que ustedes, a ver, yo busco que ustedes no se quedan en un cristianismo superficial, como los que no leen la Biblia y dicen: pero la Biblia dice que no juzgues porque si no seas juzgado, y etcétera, etcétera, ¿no? Y eso muchas veces lo dicen gente que ni siquiera leen la Biblia, ¿no? Entonces, lo que yo busco es que ustedes saben discernir, saben ponderar, saben balancear, conocen la naturaleza y el carácter de Dios en este aspecto de que hay diferentes situaciones que estamos hablando. Cuando Jesús dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, habla de los hipócritas. Está diciendo: no le digas a otra persona que no fume como si vos estás fumando, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Dios aprueba que vos estás fumando solamente porque vos no se lo recriminás a otro que está fumando. Dios se lo va a recriminar a los dos, pero el que además de fumar es hipócrita y se lo recrima a sus hijos y dice: dejen de fumar, y el mismo padre está fumando, es peor todavía, porque además del pecado de fumar es un hipócrita, y es peor porque emite juicios que también sean en su contra, ¿no?
¿Se entiende? Entonces, cuando Jesús dice no juzgan para que no sean juzgados, se refiere a los hipócritas, porque Jesús también nos dio las órdenes que tenemos que juzgar, que tenemos que discernir las situaciones. Y Jesús le dijo a los apóstoles que ellos tienen que juzgar los 12 tribus en el futuro y que van a estar sentados sobre tronos, los apóstoles, para juzgar, ¿no? Y también Jesús viene a juzgar los vivos y los muertos, así que el elemento del juicio está solamente... Exacto, la Biblia dice que ustedes no saben que ustedes van a juzgar a ángeles, cuanto más las cosas de esta tierra, ¿verdad? Así que es muy importante que ustedes entiendan que acá en este versículo que eligió la hermana Alejandra, dice que ya ha juzgado como si estuviera presente, ¿no? Pero quiero marcar algunas cosas en ese versículo que lo vamos a leer ahora juntos, más lento, ¿no? Voy a cambiar acá para que lo puedan ver. Vamos a leer. Yo voy a leer a partir de... Bueno, en el primer versículo dice cuál es el pecado, ¿no? La fornicación de un hombre que aparentemente tuvo relaciones con la mujer de su padre. Y parece bastante molesto el apóstol Pablo porque les hace entender, eso ni siquiera pasa entre los gentiles, ¿cómo puede ser que nos pasa entre nosotros que somos judíos, verdad? Y después dice, vosotros estáis envanecidos, no debierais más bien haberos lamentado, o sea, no deberían estar ustedes afligidos, tristes, choqueados, emocionalmente movidos por semejante pecado que pasa entre ustedes. Y llegando a una conclusión, a un juicio, para que fuese quitado en el medio de vosotros el que cometió tal acción, como diciendo, esta persona la deberían haber sacado si no se quiere arrepentir o no hay arrepentimiento, ¿no? Eso estoy interpretando acá. Entonces está retándolos fuertemente a la comunidad en Corinto, así se llama la ciudad donde estaba esa iglesia, que no están haciendo lo que tienen que hacer, porque a lo mejor o se quedaban quietos o estaban en un pensamiento equivocado de pensar, no, nosotros quién somos para juzgar si el otro comete sus pecados, problema de él o qué sé yo. No lo sabemos, no lo sé qué pensaban ellos, pero sé que hoy en día es un comportamiento que he observado, que a veces cuando hay una persona que está en semejante pecado, los demás de la comunidad no se hacen responsables de su conducta hacia esa persona, como que le tratan igual si está en pecado o si está en santidad, y eso no está bien. Así que se está esperando el apóstol Pablo que nosotros reaccionamos cuando pasa eso. Vos no tienes que ser un pastor o una persona con alta autoridad en tu comunidad para reaccionar cuando alguien está en un pecado grave sin arrepentirse, si vos te enteraste, ¿no? Eso estoy diciendo acá, ¿no? 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y ahora, más allá de cuál es el juicio que emite el apóstol, este es el versículo que tengo marcado acá en amarillo. Yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, me parece que eso es la gran cuestión de la interpretación de ese versículo. Eso es lo que yo sentí cuando leí la primera vez la propuesta de la hermana Alejandra. Así que voy a hablar ahora bastante sobre esto, pero antes cierro lo que dije, que después en el 4 y en el 5 está diciendo cuál es el juicio emitido a través del Espíritu de Dios en Pablo, ¿no? Porque Dios
aparentemente lo estaba aprobando el juicio de Pablo. Y el juicio está en el 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Eso es el juicio. El tal sea entregado a Satanás. Ahí lo estoy subrayando en azul. Para destrucción de la carne, ¿no? Eso es el juicio. Pero yo quiero hoy con ustedes poner el foco en lo que dice acá en el 3. O sea, está claro, ¿no? No podemos estar en la comunidad con una tolerancia al pecado. Eso es lo más importante de todo lo que estamos viendo acá. No podemos estar como comunidad o en tu casa, tú como padre, tú como madre. No podés mirar a tus hijos, no sé, que están robando y tolerarlo y no hacer nada. No se puede. Dios no lo va a aceptar si vos estás en una hipertolerancia y diciendo, bueno, yo voy a orar para mis hijos, pero bueno, son unos ladrones o bueno, le pegan a los otros niños en la escuela o qué sé yo qué hacen, ¿me entendés? O que están fumando y vos lo sabés y los permitís, los dejás y salir para adelante con lo que están haciendo, ¿no? Entonces no importa si es en tu iglesia o si es en tu familia o está en donde sea, dentro de la orden establecido, nosotros, sea como padres o que sea como jefes o lo que sea, no podemos permitir el pecado y fomentarlo o aprobarlo o hacernos cómplices a través de nuestra tolerancia, ¿no? Porque al tolerarlo vos te haces cómplice. Si tus hijos roban y vos no le decís nada y lo sabes, te hiciste cómplice, sos ladrón con ellos. Sos cómplice de ladrones. Bueno, entonces ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ¿no? Esto es el versículo que quiero poner foco ahora. El juicio ya hablamos. La interpretación ya les di. El hombre que adulteró con la esposa de su padre o con la mujer de su padre, no dice si la esposa, será entregado por el juicio de Pablo al diablo para la destrucción de su cuerpo, para que se arrepiente y encuentre vida en el espíritu pasando por el sufrimiento. Eso es toda la interpretación de lo que incluye ese juicio acá. Pero Pablo no está presente físicamente, ¿verdad? No está presente físicamente, pero sí en espíritu. Y eso es clave en lo que estamos viendo acá y lo que quiero dejarles comprobados por la escritura. Tu espíritu puede estar presente en otro lugar que tu cuerpo. Bien. Así que para mí hay dos puntos en esta enseñanza que yo les quiero dejar. Uno, lo que dije recién, que ustedes no viven en una tolerancia al pecado y que ustedes en una comunidad, sea grande, sea chica, sea una iglesia de casa, sea una iglesia de 5,000 personas, no toleran el pecado. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2 es que ustedes entiendan que es posible, y no es algo que pasó solamente en los tiempos de los apóstoles, que una persona esté con su espíritu presente en un lugar donde físicamente no está. Esos son los dos puntos de esta enseñanza. Les doy algunos ejemplos sobre el espíritu que está en otro lugar que tu cuerpo, ¿verdad? Ejemplo A. Jonás, en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Bien. Desde el vientre del pez oró Jonás.
a Jehová su Dios, ¿verdad? Y ahora dice en Jonás 2:2, que dice: y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó del vientre del infierno. Jonás estaba en el infierno. Y ahora les pregunto, ¿dónde estaba Jonás? ¿Estaba en el vientre del pez o estaba en el infierno? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Y bueno, la respuesta es, por supuesto, en los dos lados. Su cuerpo estaba en el vientre del pez, su espíritu estaba en el infierno, en el Sheol, en el inframundo, en el lugar de los muertos, o le podemos llamar la dimensión de los muertos, ¿no? No sé si es más fácil para entender así, ¿no? En el reino de los muertos, el mundo de los muertos. Infierno, el inframundo, el lugar donde están los muertos. Entonces, reiteramos, Jonás estaba físicamente en el vientre del pez, que el pez que lo comió, o que lo tragó, mejor dicho, cuando le tiraron en el comienzo del libro de Jonás en la tormenta los marinos, lo tiraron afuera del barco y se calmó la tormenta y los marineros, o como se llaman, pudieron seguir con su vida y se comprometieron con Dios por este milagro. Y Jonás, que trató de huir y escapar de Dios y de rechazar, huyó de su llamado, básicamente. Entonces estaba en el vientre del pez, aparentemente entre vida y muerte, o capaz ya estaba físicamente muerto, y estaba al mismo tiempo en el infierno, desde donde Dios lo escuchó y volvió a la vida. Y después vino la palabra de Dios la segunda vez a Jonás, y él estaba listo y preparado y dispuesto a ir a Nínive y hacer su trabajo para Dios, ¿verdad? Bendiciones, Andrea. Bien, y con eso les voy a nombrar otro ejemplo, ¿no? ¿Se entendió, no? Lo que dije. Su espíritu humano estaba en el vientre del infierno. Su cuerpo humano estaba en el vientre del pez. Pero su espíritu en el seno de Seol, como dicen algunas traducciones. El seno de Seol. Hay el seno de Abraham, el seno de Seol. Otro ejemplo. Jesús presente físicamente en la tierra, pero su espíritu en el cielo. Dice a Nicodemo Jesús: y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿verdad? Y hay teólogos, creo que se dice, que piensan que es un error de traducción, que piensan que alguien se equivocó en el griego. Eso es Juan 3:13, que puse acá recién. Pero no es un error del griego, ni de los evangelistas, ni de los apóstoles que estaban testificando de lo que pasó. Y no está mal escrito tampoco lo que Jesús dijo a Nicodemo, no. Porque hay personas especialistas o históricos que piensan que debería decir el Hijo del Hombre que estuvo en el cielo, por ejemplo, ¿no? Como que bajó del cielo y ahora no está más ahí. Pero lo que dice Jesús acá simplemente es que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Como descendió Jesús del cielo, encarnó, vino el Verbo en la carne, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Pero si su cuerpo, ¿dónde está? Su cuerpo está hablando con Nicodemo. Estamos en la tierra. Esta noche Nicodemo lo visitó a Jesús en el capítulo 3 de Juan. El cuerpo de Jesús, sin duda, está delante de Nicodemo y están hablando. Pero su cuerpo está con Nicodemo, pero su espíritu, el espíritu de Jesús, un concepto muy importante, el espíritu de Jesús está en el cielo, en lo que está diciendo, ¿no? El seno de Seol, exacto. El Seol es el inframundo, es el infierno. Es el lugar de los muertos. Pero no es solamente el infierno, sino que es el seno del infierno. Dice la Chivis acá. Entonces, como les dije, el cuerpo de Jesús está delante de Nicodemo. Su espíritu, dijo acá en Juan 3:13, dice: el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es muy importante que ustedes tengan claro que Jesús tiene un espíritu. Y Jesús, antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, cuando fue bautizado, también tuvo su espíritu. Tuvo su espíritu toda su vida antes, como vos tenés un espíritu y siempre lo tuviste desde que estás. Así también Jesús tuvo espíritu antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. No es que no tuvo espíritu hasta que recibió el Espíritu Santo. Y eso es muy importante también para vuestro estudio. Y los beneficios de entender eso lo verán a mediano y largo plazo, ¿no? Que no piensen que Jesús no tuvo espíritu hasta que bajó el Espíritu Santo, ¿no? Para que entiendan las diferencias cuando la Biblia habla del Espíritu de Cristo. Así que otro ejemplo era eso de Juan 3:13, donde alguien está presente en la carne en un lugar, pero con su espíritu en otro lugar. En Jonás lo dijimos, y acá el apóstol Pablo lo dice en la Biblia claramente: ausente. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ¿verdad? Les doy otro ejemplo. Eliseo se encuentra con su siervo Giesi, o Giesi, no sé cómo se dice en español, que ha tomado pago de Naamán, mintiéndole luego que éste fue sanado de su enfermedad. Se fue a su casa Giesi, el siervo de Eliseo, escondió lo que le dio Naamán y volvió a Eliseo. Estamos hablando del segundo libro de Reyes, capítulo 5, ¿no? Estamos hablando de la historia de Eliseo con su siervo, que le estaba mintiendo a Eliseo. Qué mala idea mentirle a Eliseo, ¿no? Así que Eliseo se encuentra con su siervo Giesi, luego que Naamán se sanó, que primero Naamán no quería entrar en el agua, después le dijeron sus siervos: si el profeta te hubiera pedido algo pequeño, algo grande, lo hubieras hecho, y ahora solamente que te pide que te bañes en el agua 7 veces, ¿cómo no lo vas a hacer? Ya vas a ver que hay que hacerlo caso nada más. O sea que era una cuestión de obediencia en realidad a Dios a través de lo que Eliseo le dijo a Naamán que tiene que ser. Y cuando Naamán le obedeció a Dios, su piel fue restaurado y fue tierno como la piel de un niño, ¿no? Así que gloria a Dios por esta sanidad a Naamán. Pero después no quería recibir nada de tesoro o plata o vestidos o riqueza que Naamán ha llevado para dárselo al profeta. Pero aparentemente su siervo, el siervo de Eliseo, el Giesi o Gietzi, quería tener algo de este dinero, de ese tesoro. Quería más de lo que ganaba o de lo que tenía. Entonces, en algún momento le busca
cuando Naamán ya se fue, le busca a Naamán. Le pregunta cómo estás, ¿todo bien? Naamán le dice todo bien. Le dice si no le da algo y le miente a Naamán también. Y Naamán dice, dale, toma, es lo menos que puedo hacer, llévate. Y le da un pago importante. Y el Giesi se vuelve a su casa, lo esconde y vuelve a la casa de Eliseo. Y lo primero que hace cuando llega a la casa de Eliseo, le miente. Y ese es el versículo de 2 Reyes 5:25. Donde dice: él entró y se puso delante de su señor. O sea, el siervo Giesi, después de haber escondido lo que le dio Naamán, entra en la casa de su señor, que es Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y ahora le miente. Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Le mintió. Bien. Le mintió. Vamos a... ¿qué dijimos? 2 Reyes. Dos Reyes 5:25. 2 Reyes 5:25. Acá estamos. Entró, se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y ahora, en el 26, él entonces, o sea, Eliseo, le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y la respuesta es no. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Así, muy mal le salió a Giesi la mentira y el querer tener más. Pero nosotros queremos destacar acá el corazón, la persona, o sea, Eliseo mismo fue con Giesi mediante su espíritu. Él estaba presente en el espíritu de lo que estaba pasando. O sea, o para simplificarlo más, se podría traducir, aunque no es 100% preciso, pero para hacerlo más fácil de entenderlo para ustedes, muy simplemente se puede decir: no te acompañé yo en mi espíritu. Yo no estaba en el espíritu cuando vos estuviste recibiendo de Naamán, cuando no deberías de haber recibido. Bueno, eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué aprendemos de acá, de la historia? Que Dios te bendiga, Saúl. ¿Qué aprendimos de esta historia? Que Eliseo estaba físicamente en su casa, pero en el espíritu al tanto de lo que estaba haciendo su siervo, que en su conducta salió de la voluntad de su señor, ¿no? Que es Eliseo. Y con todo eso, por supuesto, salió de la voluntad de Dios y se ganó una maldición. Y acá ustedes pueden ver que el profeta de Dios le maldice a su siervo. Y eso también me parece importante, porque no por hacer el foco a lo negativo, sino para que ustedes lo tienen un balance y vean que cuando viene alguien dice: pero Dios no maldice, los profetas de Dios no maldicen, etcétera, etcétera, que no es cierto. Que cuando Adán y Eva no obedecieron a Dios y entraron en rebelión, Dios nos maldijo. O sea, todos entramos en las consecuencias hasta el día de hoy, que tenemos un cuerpo corrupto, que nos podemos
lleva una gripe fatal que no lo podemos sobrevivir, por ejemplo, o que nos agarra un resfrío y una pulmonía o lo que sea, aparentemente sufrimos de la corrupción de este mundo, y la razón de esa corrupción es la maldición que Dios nos hizo cobrar por nuestro pecado, por nuestro apartarnos voluntariamente y por nuestro propio esfuerzo de Dios, ¿no? Pero bueno, nos comimos la maldición. El hombre se comió la maldición, la mujer Eva se comió la maldición y la serpiente se comió la peor maldición, ¿no? O sea, como el que más desobediente fue, más maldito fue, salió de la situación del jardín Eden, ¿no? La serpiente cobró la mayor parte, la mujer un poco menos, el hombre un poco menos que la mujer. Y así fue. Y después tenemos a Jesucristo mismo que le maldijo a la higuera, ¿no? Y acá tenemos al profeta Eliseo que le estaba maldiciendo a su siervo por ir en contra de la voluntad de Dios y de mentirle a él y de mentirle al Naamán y de mentirle a Dios, por supuesto, en ese actuar, ¿no? Indirectamente, ¿no? Bien. Pero lo importante acá es otro punto donde pueden ver una persona que está físicamente en un lugar, en su espíritu en otro lugar. Y les doy otro ejemplo. En el bautismo de Jesús, el Espíritu del Padre descendió, pero el Padre quedó en el cielo. Dice Lucas 3:21. Lucas 3:21. Lo voy a pegar en el chat. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y ahora en el 22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:21. Acá estamos, ¿no? Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Lo pueden ver? Entonces, el Espíritu del Padre, ¿dónde estaba? El Espíritu del Padre vino en forma de paloma sobre Jesús. Pero al mismo tiempo, el Padre estaba en el cielo. Y muchas veces cuando ustedes escuchan a Jesús hablando del Padre, muchas veces Jesús lo dice: ¿dónde está el Padre? Dice: y vuestro Padre, el que está en el cielo, vuestro Padre que está en los cielos, vuestro Padre celestial. Y si ustedes lo buscan, hay un montón de versículos donde Jesús va dando dirección dónde está Dios Padre. Y queda claro que si vos no entras en una locura teológica, para decirlo así, queda bastante claro para una persona simple que yo estoy acá, pero Dios Padre, el que está en el cielo, está arriba en el cielo. Nosotros estamos acá abajo, pero Él está arriba. Y si vos lo buscas y no te dejas confundir, es bastante simple y bastante claro, ¿no? Así que bueno, yo pienso que es súper claro si uno no se deja confundir, pero bueno, cuando leo a veces lo que ponen en las redes sociales y en las prédicas y todo, me parece que no está para nada claro para la gente dónde está Dios, ¿no? Pero bueno, el Señor se nos dijo. Así que vino una voz del cielo que decía:
desde arriba para abajo llegó la voz, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿no? O sea, se escuchaba desde arriba hacia abajo, como alguien que te habla de un balcón, pero más alto. Desde ahí vos escuchás la voz que viene de arriba. Así fue. Es muy simple para mí. Pero bueno, es otra situación donde el espíritu de una persona, que por supuesto Dios tiene más trucos que nosotros, ¿verdad? Que en su omnipotencia puede hacer lo que quiera. Pero igualmente es otro ejemplo bíblico de una persona que está, a lo mejor Dios estaba sentado en este momento en su trono, o no sé qué estaba haciendo en el cielo, o dónde en el cielo estaba, porque no lo dice acá. Pero es probable que estaba sentado en su trono, por ejemplo, y que su espíritu estaba en otro lugar. Otro ejemplo, la muchacha, la hija de Jairo. La hija de Jairo es otro ejemplo de una persona que su espíritu está en un lado y la persona, el cuerpo de la persona en otro lado, ¿no? Dice en Lucas 8:54, cuando Jesús le resucita a la muchacha, mas él tomando de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. O sea, Jesús le dio instrucciones a los padres que estaban presentes, si ustedes lo quieren leer el capítulo completo, que le den para comer a la muchacha cuando resucitó, ¿no? Pero nuestro foco hoy es, le tomó la mano, le dio la orden que se levante y al dar la orden Jesús, su espíritu le hizo caso a la orden de Jesús y volvió ¿a dónde? Al cuerpo de ella. ¿Y cómo sé que el espíritu de ella no estaba en su cuerpo? Porque aparentemente toda la gente observaba que estaba muerta y aparentemente el cuerpo sin el espíritu no funciona y aparentemente el Señor Jesucristo lo ha enseñado que la carne nada aprovecha y que es el espíritu que hace que la carne se mueva y tenga vida, ¿no? Pero cuando él le toma la mano y clama, muchacha, levántate, entonces su espíritu volvió, quiere decir que no estaba, porque si estuviera, no hace falta que vuelva, ¿verdad? E inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese a comer, ¿bien? Así que acá tienen otro ejemplo más de una persona que vuelve el espíritu. Y también, por supuesto, tenemos el ejemplo de cómo Jesús le resucita a Lázaro. El mismo espíritu de Jesús cuando Jesús estaba muerto hasta que resucitó. Bueno, les voy a dar dos ejemplos más y con eso lo voy a cerrar esta enseñanza hoy. Había una situación donde Samson se estaba muriendo en el libro de los jueces. Vamos un segundo al libro de jueces, capítulo 15, versículo 19. Donde se estaba muriendo Samson. Acá dice en el 18. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. O sea, Samson está orando básicamente a Dios y le está como diciendo, no puedo creer que me vas a dejar que me muero acá por falta de agua. Después de semejante batalla donde él le mató a 1000 hombres con, ¿cómo se llama? Con
una quijada de asno, ¿no? Eso dice acá arriba, en el 15, donde Samson le mató a 1000 hombres con una quijada de asno. Pero bueno, se quedó sin agua y estaba al punto de morirse. No sabemos en qué estado de muerte estaba o dónde entre vida y muerte estaba exactamente. Pero dice acá en el 19. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enacore, el cual está en Lehi hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Eso es Jueces 15, 19, ¿no? Bien. Y la palabra que está acá, que dice recobró su espíritu, se puede interpretar literalmente como volvió. O sea, cuando algo vuelve. Así que otro ejemplo de que una persona está en un lugar, pero su espíritu ya está en otro lugar o estaba yéndose a otro lugar. Y después, en algún momento, por un cierto evento, volvió el espíritu o recobró su espíritu. Bueno, todo eso les dejo para orar a ustedes y para reflexionar. Y finalmente la armada delante de Ezequiel. En Ezequiel 37:10 también tenemos un ejemplo de espíritus que vienen a una gran armada que estaba sin espíritu, ¿no? Donde había solamente huesos, y Dios le instruyó a Ezequiel de profetizar sobre esta armada de huesos, ¿no? Ezequiel 37:10 dice: y profeticé como me había mandado, como Dios le ha instruido, y entró espíritu en ellos y vivieron. Antes estaban muertos, no había vida en ellos. Primero Dios le instruye a Ezequiel de profetizar para que se forman músculos y piel, que se formen los cuerpos de los que eran muertos. Y después Dios le instruye de profetizar para que venga espíritu a ellos. Y entonces, y profeticé como me había mandado Dios, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y aparentemente acá tenés otra situación donde los espíritus de las personas primero no estaban, o estaban en otro lugar, para decirlo así, y luego entraron, luego que se habían reformado sus cuerpos de esta armada resucitada, y entraron en ellos sus espíritus. Bien, y esos son todos los ejemplos que tengo hoy para este versículo de 1 Corintios 5, 3 al 4, donde dijimos que el apóstol Pablo dice: pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado, ausente en cuerpo. Yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Así que bueno, resumimos y cierro este video. El resumen es que no tolerará pecado en tu comunidad. No perder la esperanza
Cuando vos tenés una persona que no está respirando, que su espíritu aparentemente se fue del cuerpo, igualmente vos podés orar a Dios y Dios puede escuchar tu oración y resucitar a esta persona. Es bíblico. Así que si vos pensás que no hay más esperanza, igualmente vos podés orar. Y en el caso de Lázaro ya pasaron varios días antes que resucitó. Así que eso es importante, que ustedes tengan presente esa realidad, que el apóstol Pablo físicamente en un lugar, su espíritu en otro lugar, y así muchos otros ejemplos bíblicos. Si ustedes buscan, hay más todavía para encontrar, si lo ven en detalle y lo estudian. Y con eso termino esta enseñanza para hoy. Espero que esto fue de vuestra edificación. Espero que les gusta esto con los versículos que estoy poniendo en el chat también, que les ayuda. Y sin nada más voy a cortar este vivo. Les agradezco por su apoyo y por sus oraciones como siempre. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima vez en otro episodio de Elige un Versículo. Me quedan algunos todavía antes de terminar. Así que el Señor Jesucristo les bendiga. Hasta pronto. Que estén muy bien.